La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día, con la conducción del doctor Javier Leiro, con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125. Con un comprimido al día, prevenís el infarto. Están bienvenidos, como siempre, a un nuevo programa de Padres al Día, el programa de aprendizaje número 1 de la televisión. Y como ustedes saben, cada programa de Padres al Día lo hacemos pensando exclusivamente en sus hijos y pensando exclusivamente en las preguntas que cada semana nos envían, sugiriéndonos temas como el tema que vamos a tocar el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la inclusión de niños con necesidades específicas en el proceso educativo. Ustedes saben que hay niños que no cumplen, niños y niñas que no cumplen ese criterio universal de igualdad, de igualitarismo que muchas veces se maneja en la educación, y hay niños y niñas que tienen dificultades especiales dentro del proceso de aprendizaje. Hoy vamos a ver exactamente cuál es la situación en la que nos encontramos en Paraguay. Yo les cuento que alrededor del mundo hay más de 115 millones de niños que no están escolarizados, y de esos 115, cerca de 40 millones tienen alguna dificultad o alguna discapacidad. Entonces, con estos números que son realmente muy importantes, vamos a analizar y vamos a ver cómo estamos en Paraguay y sobre todo qué podemos hacer para mejorar. En un momento más, aquí en Padres al Día. Bueno, a la gente que se está enganchando, les quiero decir que tenemos un tema realmente interesante, importante hoy, que afecta a una población muy grande en Paraguay, en las ciudades de Asunción, en todas las ciudades de Paraguay, que es el tema de la inclusión. Es el tema de los chicos y chicas con necesidades educativas especiales. Entonces, para hablar de este tema tan importante y que a veces es como una piedra en nuestro zapato, invitamos hoy a Nilsa Gadea, a la licenciada Nilsa Gadea, que es la directora de Educación para Personas con Necesidades Educativas Especiales del Ministerio. ¿Qué tal, Nilsa? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por concedernos este espacio. Para nosotros es sumamente importante llegar a esas familias, a esos padres, para hablar un tema, ¿verdad?, muy importante y quizás poco conocido. La educación inclusiva. ¿Qué hacer con los muchachitos y muchachitas que presentan diferencias en cuanto, digamos, al grupo escolar propio de su edad? Y esas diferencias pueden estar dadas de diversas maneras. Hoy creo que nos vamos a centrar un poquito, bueno, en todo, pero en particular quizás a discapacidad. Te voy a empezar a hacer un poco una pregunta más general y después vamos a ir hacia lo particular. ¿Cómo digo? Entonces, me gustaría que contaras un poquito. Yo sé que sos una persona que tenés muchos años de experiencia en el tema de inclusión. ¿Cómo estamos en inclusión en Paraguay? En inclusión educativa, que es nuestro tema hoy. Bueno, cuando decimos que hace un montón de tiempo estamos en educación especial y hablamos hoy día de educación inclusiva, y yo diría con mucho optimismo estamos bastante bien. No digo muy bien, digo bastante bien. ¿Por qué? Porque hace poquito tiempo, en diciembre pasado, fue promulgada la Ley de Educación Inclusiva. Es una herramienta jurídica que nos ayudará, pero muchísimo, a trabajar el tema de la inclusión en las instituciones educativas. ¿Por qué?
porque esta ley, una vez reglamentada, nos va a permitir establecer cuáles son los procedimientos, cuáles son las normas que hagan posible efectivamente que los chicos y chicas con algún tipo de necesidad de apoyo educativo específico esté en el centro educativo, atendido del modo que requiere para poder hacer frente a esa condición que presenta. Claro, y eso se va a reglamentar ahora. Está en pleno proceso de reglamentación, ya está en los momentos finales, hubo participación de parte de grupos, de personas con discapacidad, con organizaciones no gubernamentales que trabajan en el área y con todos los involucrados, digamos, con un gran número, quizás no todos, pero con un gran número de personas involucradas en el tema. Está ya en proceso de, digamos, se fue presentado el borrador a la asesoría jurídica del Ministerio de Educación y Cultura y ellos le darán la forma legal pertinente. Nilsa, y contame un poquito algo referente a la instrumentalización de este tema. ¿Qué, por ejemplo, se propone? O sea, ¿cuáles serían algunas características que nos podés contar de qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Bueno, se va a hacer, decía yo, se reglamenta la ley y en ese reglamento se dispone que todas las instituciones, la ley lo dice así, todas las instituciones educativas, oficiales, privadas y privadas subvencionadas deben acoger a todo tipo de alumno. Todo tipo de alumno. Antes no era eso así. Y ya la Constitución de 1992 lo dice, ¿verdad? Igualdad de oportunidades. Pero de ahí a su cumplimiento todavía no teníamos algo muy específico. Quizás, tal vez no hiciera falta que lo hubiera, pero pareciera que para nosotros se dio esa necesidad en nuestro medio y de ahí la necesidad y la promulgación de esta ley. Entonces, al reglamentar decimos en qué condiciones que deben tener las instituciones escolares para recibir a los chicos. ¿Qué deben tener, por ejemplo? Y la posibilidad de derribar las barreras, que son los impedimentos, ¿verdad?, para que estos niños, niñas y jóvenes asistan como cualquier otro, como el hermanito, como el vecinito, el amigo, asistan en igualdad de condiciones, con las mismas oportunidades de aprendizaje a las instituciones escolares. O sea, ¿estamos hablando de barreras físicas? Estamos hablando de barreras físicas, arquitectónicas, estamos hablando de barreras actitudinales, las más difíciles. Estamos hablando de barreras metodológicas, estamos hablando de barreras comunicacionales. Entonces, porque vamos pensando un poco, si pensamos solamente en discapacidad, decimos, bueno, las arquitectónicas deberían servir para todos, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, sin presentar una discapacidad, un día tiene una caída, se lastima, necesita una muleta y requiere de rampas. Y no estamos preparados para eso. Tenemos por ahí en algún momento, tenemos alguna dificultad para expresarnos verbalmente por algún motivo específico, por una cirugía, una cosa así, y no tenemos cómo comunicarnos. No solamente las personas con sordera pueden presentar un problema comunicacional, están también otras condiciones que hacen que esa persona no pueda comunicarse y necesitamos romper esa barrera comunicacional. Las metodológicas. Los maestros sabemos que no todos aprendemos del mismo modo. Así seamos personas aparentemente con características muy similares, pero sin embargo, todos aprendemos de manera diversa, por tanto, las metodologías deben responder a los requerimientos de aprendizaje de cada una de las personas. Bueno, ¿y vos cómo ves? El proyecto en sí me parece fantástico, ¿verdad? Me parece algo muy necesario y muy importante, pero ¿cómo ves después la aplicación, Nilsa, de este tema? Llevará un tiempo porque decíamos las barreras actitudinales son las más difíciles de derribar. Y muchas veces estas barreras están dadas por el desconocimiento. La primera excusa que ponemos cuando se nos presenta el caso de un muchachito diferente, con características diferentes a lo que nosotros habitualmente conocemos, decimos, no estoy preparada para hacer frente a no sé cómo voy a enseñar. Ojalá no dijéramos eso, ojalá nos plantáramos y dijéramos, esto para mí debe ser un objeto de investigación y descubrir, con todo el bagaje de formación que cada docente tiene por su formación docente misma, buscar el modo de establecer
¿verdad? Ese vínculo que le permita enseñar al docente y aprender al alumno, ¿verdad? Yo creo que una vez que se descubra, y es útil para todos, una vez que yo descubra cómo enseñarle a este muchachito con necesidades específicas, voy a tener mayores recursos para para enseñar a todos los demás. Es mucho más efectivo. Respecto a la formación de docentes, psicólogos, pedagogos que intervengan también en los colegios, ¿también se está reglamentando? Sí, la reglamentación abarca todo, ¿verdad? Lo que hace a la implementación a este modelo, ¿verdad? Que se va a implementar desde el Ministerio de Educación en cuanto a la educación inclusiva. Acá voy a hablar, dije modelo, entonces voy a mencionar un poco la agenda estratégica del Ministerio de Educación y Cultura, que está preparada del 2014 al 2018 para la gestión de esta administración del ministerio. Uno de los ejes es justamente la inclusión, la educación inclusiva. Por tanto, todo, ¿verdad?, remite a esto. La Dirección General de Educación Inclusiva tiene como una de sus acciones, la acción fundamental dentro de esta agenda, la implementación del modelo de educación inclusiva, ¿verdad? Necesitamos establecer cómo va a ser ese modelo, cómo lo vamos a ejecutar, cómo lo vamos a llevar directamente a las aulas. Todo lo demás, todo lo que hace al trabajo del Ministerio de Educación también está orientado a que la formación de los docentes sea lo bastante, digamos, abarcativa, que haga posible llenar un poco esas alforjas de los docentes, de los futuros docentes, ¿verdad?, con esas nuevas necesidades que hoy día, ¿verdad?, se están imponiendo. Atender a los niños, a los jóvenes, en situaciones totalmente diferentes a las que serían hace 20 años atrás, y en las condiciones y dentro de los paradigmas que hoy día estamos enunciando dentro de nuestro sistema educativo. Bueno, ¿y cómo fue hasta ahora? O sea, ¿cómo es hoy por hoy, ya que con esta nueva ley, digamos que... se oficializaría, digamos. Digamos que se oficializaría lo que tendría que haber sido oficial, ¿verdad? Pero claro, hasta claro. hoy, ¿cómo fue? Cuando va un niño con una necesidad especial a un colegio, ¿qué sucede? Y sucede, a ver, hay varias respuestas en ese sentido. En algunas instituciones hay un no. Hay un no, y la respuesta a los padres, tristísima por cierto para los padres, no podemos recibir a su niño, no estamos preparados, no tenemos experiencia anterior en el trabajo con niños con estas características. Esa es la respuesta. Entonces empieza un poco el peregrinar, digo yo, de los padres, de las familias, buscando otro centro, alguna otra institución educativa que acoja a su niño. En ocasiones la acogida se da simplemente porque la institución o las personas que están a cargo de esa institución entienden que es un desafío que va a permitir, ¿verdad?, crecer a los docentes, crecer a la misma institución, crecer a toda la comunidad educativa. En ocasiones también se da que es la maestra la que asume y dice, sí, yo me puedo hacer cargo, pero quizás no toda la institución. Se van tirando un poco la pelota a ver quién la agarra, vamos a decir. Es un poquito así, lastimosamente, pero hay experiencias muy valiosas, que justamente van a ayudarnos, hay buenas prácticas en todo este tiempo que nos van a ayudar a ir conformando un poco este modelo de educación inclusiva de aquí en adelante, ya conforme a la reglamentación de esta ley. Bueno, por lo menos la expectativa es importante y es interesante, ¿verdad? La expectativa es sumamente interesante, hay mucho camino recorrido. Quizás de repente nos ponemos a pensar y decimos la educación especial tiene más de 50 años y decimos se hizo poco, y yo creo que no se hizo poco, se hizo lo que se pudo hacer en ese momento, quizás pudiéramos haber hecho más, pero esto es lo que posibilita que hoy día estemos optimistas, que haya, como señalaba antes, que haya prácticas ya de diversos colegios privados, colegios públicos, que ya tuvieron la experiencia y que de alguna manera ya establecieron un protocolo
una serie de estrategias para recibir niños a nivel de educación inicial, a nivel de primero, de segundo y de tercer ciclo, inclusive en la media. Bueno. Entonces, hay experiencias valiosas y habrá que rescatarlas, habrá que trabajar con esas instituciones para que para que colaboren con las otras instituciones donde todavía no está instalada esta manera de pensar, esta manera de ver a la educación y hacer el trabajo más sencillo para todos. Bueno, vamos a ir a un corte. Después del corte les digo que seguimos conversando de este tema tan importante como educación inclusiva. Bueno, la gente que se perdió el bloque anterior y se perdió la introducción, se perdió, ya no va a recuperar, pero le voy a decir que a partir de ahora se puede enganchar porque estamos hablando de inclusión de niños con necesidades educativas especiales. Y ahora, rápidamente vamos a empezar a ver un material grabado que tenemos que nos habla justamente de las barreras para el aprendizaje y la participación. Barreras para el aprendizaje y la participación. Obstáculos de índole arquitectónico, comunicacional, metodológico, instrumental, programático, actitudinal y tecnológico que dificultan o inhiben las posibilidades de aprendizaje de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Te decía, Nilsa, que antes del corte te decía que en algunas ocasiones, hace unos cuantos años atrás, visité varias escuelas especiales. Y te preguntaba, y le digo a la gente que nos ve, le preguntaba yo a Nilsa, ¿todavía existen las escuelas especiales? Y quiero un poco que me respondas. Existen las escuelas especiales y pensamos que no van a desaparecer. No tienen que desaparecer. Porque si lo vemos desde este punto, son verdaderos laboratorios que generan saberes. Porque aquello que en nuestra formación docente, lo que cuentan los libros, lo encontramos en el actuar, en el accionar cada día en esa escuela especial. Pensando nuevas estrategias, pensando metodologías diferentes, pensando en ese muchachito en particular. Porque podemos pensar que las discapacidades, pensamos en discapacidad y pensamos en los distintos colectivos y decimos, bueno, las personas con discapacidad visual, y pensamos que todas ellas son idénticas. También hay diferencias. Craso error. Hay diferencias de grado, de intensidad, de la condición en cuanto a su discapacidad visual, pero también están esas diferencias que son las diferencias propias de cada individuo, las diferencias individuales entre cada persona. Entonces sí, seguirán siendo laboratorios y quizás en un primer momento muchos niños todavía no estarán en condiciones de acceder a las aulas escolares de educación básica o de inicial con los otros muchachitos. ¿Por qué? Porque simplemente este proceso, hablaba yo antes de la ley de educación inclusiva, este proceso de implementación de la educación inclusiva en nuestro país tiene que ser gradual. O sea, esto empezaría desde la educación inicial, Nilsa. Desde inicial, en todos los niveles. Y ya vamos directamente también a inicial, a media, de hecho ya hay experiencias. Hay colegios que son conocidos en nuestro medio porque aceptan a niños y niñas con síndrome de Down, ¿verdad?, en sus aulas. Hay colegios que aceptan a niños y niñas y jóvenes con discapacidad sensorial, el caso de la discapacidad visual o la discapacidad auditiva. Yo decía que iba a ser gradual en el sentido de que todos los colegios del país no van a tener las condiciones necesarias quizás en un primer momento de accesibilidad. Hay colegios que funcionan en espacios físicos de planta baja y planta alta. Y a la planta alta se llega por escaleras. Eso va a suponer, ¿verdad?, una inversión, una modificación. En ocasiones, probablemente el predio, la infraestructura de ese colegio
tenga la posibilidad de hacer la modificación, en tanto construir una rampa. Habrá otros casos en que no, y la gente del colegio tendrá que pensar en mudar esa institución a otro espacio mucho más amplio. Hay una serie de factores que en el momento de trabajar el borrador de la reglamentación de la ley encontrábamos todas las posibilidades que estarían dándose en cada circunstancia. Pero a nivel mundial ya no van quedando escuelas especiales, ¿verdad? En los países desarrollados me refiero. Hay experiencias diversas. Hay países en los que sí, básicamente la educación especial queda, ¿verdad?, como señalaba antes, como un espacio de investigación, ¿verdad? Hay otros países donde todavía la inclusión no está, digamos, implementada a nivel oficial. Cito un país en particular. Japón todavía no tiene su experiencia de inclusión. Simplemente, no porque no lo hagan, sino simplemente siguen considerando y analizando, pero hasta el mínimo detalle, sí pueden hacerlo en toda circunstancia y para todas las personas. Justamente como ellos son investigadores por excelencia, si no tienen todas las variables todavía controladas, no la implementan, no la están implementando así a nivel, digamos, general en el país. Entonces ellos continúan con sus instituciones especiales, digamos, con sus centros de educación especial, pero, reitero, a modo de seguir investigando y seguir encontrando información para la implementación de la educación, ¿verdad?, para esas personas de la manera más efectiva posible. Bueno, vamos a ver el siguiente material que también nos va a hablar un poquito de los ajustes razonables que podemos hacer. Ajustes razonables, modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de los derechos humanos y libertades fundamentales. Bueno, cuando yo veía las imágenes, Inés, lo primero que me planteaba, lo primero que me salía a la cabeza es, veía unos chicos en silla de ruedas, ¿verdad? Y el planteamiento es cuántos chicos tenemos en Paraguay sin ni siquiera una silla de ruedas. Lastimosamente, muchos todavía. Y aún con su silla de ruedas, muy limitados en su movilidad. Y ahí nos encontramos con nuestras mismas veredas, ¿verdad? Alguien hace una vereda en desnivel para poder acceder con su vehículo a su domicilio, sin considerar que hay otras personas que con muletas, con sillas de ruedas y demás tienen que estar circulando por ahí. Nos olvidamos, ¿verdad? Lastimosamente. Sin embargo, sí existe una reglamentación municipal, por ejemplo, acá en Asunción. Existe. Sí existe, ¿verdad? No sé dónde están los inspectores municipales. En el papel existe, ¿verdad? Después otra cosa es que se cumpla. Claro. Eso, por ejemplo. Y luego el traslado también en los vehículos, en el servicio público de transporte, ¿verdad? Hoy día hay algunas experiencias, algunas empresas ya están reviendo la posibilidad de dotar a su flota de transporte con vehículos adaptados, ¿verdad?, para sillas de ruedas, para personas con alguna discapacidad a nivel físico. Incluso sirven para las personas mayores, ¿verdad? Nos ponemos grandes y necesitamos ya esa ayuda, la agilidad de los años jóvenes se fue. Entonces necesitamos esos vehículos, pero creo que poquito a poco vamos alcanzando. Nosotros tenemos, incluso con las escuelas, con las instituciones que atienden a las personas con discapacidad física, tenemos muchas dificultades de ausentismo. El día que el papá no puede traerlo, o la mamá, que es la que lo carga en brazos, no pudo llevarlo hasta el colegio. Yo les cuento una experiencia. Hay un colegio, una escuela del Ministerio de Educación y Cultura, Don Luis Braille. Está acá en el barrio, Nazaret creo que es el barrio.
Entonces se queda a mitad de camino entre la avenida Eusebio Ayala y la avenida Fernando de la Mora. Van ahí niños y niñas multiimpedidos. Aparte de discapacidad visual, tienen otro problema y muchos de ellos problemas físicos. Las madres traen a sus muchachitos en brazos, en colectivos, bajan en la avenida Eusebio Ayala, ahí dejan guardada en algún negocio la silla de ruedas. Esa silla va, lo llevan, lo ponen ahí en la silla, lo llevan hasta el colegio. Cuando retiran a su chico del colegio, lo sacan otra vez en silla de ruedas y vuelven a guardar en alguno de los negocios sobre la avenida Eusebio Ayala y vuelven a tomar el colectivo. Triste por demás, ¿verdad? Y eso el día que la madre esté enferma, el día que alguien nos pueda movilizarlo, y bueno, es toda una tremenda dificultad, entonces los chicos no pueden asistir a su escuela. Claro, aparte las dificultades climáticas, por ejemplo, que en nuestro país cuando llueve, verdaderos raudales, ¿verdad? Y menos un niño en silla de ruedas o levantado por sus padres, ¿verdad? Prácticamente imposible de llegar, ¿verdad? Por eso decía mucho ausentismo y por su condición misma necesitamos que estén en clase, como que habría que redoblar un poco la posibilidad de estar en clase, de hacer los ejercicios, de estar, ¿verdad?, trabajando en aquello que deba propiciar su desarrollo. Bueno, muy interesante, Nilsa. Vamos a un corte más, después tenemos el último bloque ya en compañía de Nilsa Gadea y seguiremos hablando del tema de inclusión. Bueno, antes de las preguntas que vienen siempre de nuestros televidentes, tenemos el último BTR, la última placa que nos va a hablar sobre educación inclusiva y equidad educativa. Educación inclusiva y equidad educativa. Educación inclusiva, proceso sistémico de mejora e innovación educativa para promover la presencia, el rendimiento y la participación del alumnado en todas las instituciones del sistema educativo donde son escolarizados, con particular atención a aquellos alumnos más vulnerables a la exclusión, el fracaso escolar o la marginación, detectando y eliminando para ello las barreras que limitan dicho proceso. Equidad educativa significa que las escuelas deben acoger a todas las niñas, niños y adolescentes, jóvenes y adultos, independientemente de sus condiciones personales, culturales, económicas o sociales. Bueno, me gusta que hayamos visto este material para que tengamos la idea de lo que hay que hacer, ¿verdad? Hacia ahí hay que apuntar. Camino un poco largo, pero ese es el norte. Ese es el norte. Habrá que aunar esfuerzos. Bueno, ahora tengo dos preguntas, Nilsa, que nos envían los televidentes. Nosotros anunciamos antes de la grabación de los programas de que los temas que vamos a tocar, y hay dos personas que nos envían preguntas en este programa. Una es Anabela de Luque, que nos dice lo siguiente, dice: mi hijo se destaca en la escuela pero se aburre porque aprende más rápido que los demás. ¿Es una condición para que se considere que deba recibir otra metodología de enseñanza? Más que metodología de enseñanza, es un llamado urgente de que aquello que le están dando no desafía su potencial, ¿verdad? Entonces eso habría que pensarlo con todos los chicos, con todos los alumnos. Presentar temas, ¿verdad? Presentar actividades que realmente desafíen el potencial del alumno. Esto supone que el docente debe conocer a todos y cada uno de ellos, ¿verdad? Que capaz que un mismo tema puede ser presentado con dificultad, digamos, diferente para cada quien. Si alguien ya está leyendo y presentarle ya un análisis del texto, en tanto el compañerito que está aprendiendo a leer, y bueno, completar un poco ese proceso de aprendizaje de la lectura. Habría que ver, yo entiendo que lo que señala un poquito ahí, que quizás las habilidades de este muchachito fueran un tanto, digamos, mayores que las de su grupo de aula, de que sus compañeros de aula. Entonces, en ese sentido, sí, habría que pensar un poquito, ver, conocer al alumno, evaluarlo, por decirlo, ver cuál es su modo de aprendizaje, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus competencias, y sobre eso pensar un plan para él. Cuando hablamos de necesidades educativas especiales, también hacemos referencia a chicos con potencialidad superior al término medio. Totalmente,
¿verdad? También que hoy es un nicho también vacío en nuestra actual educación, ¿verdad? Sí, bastante. Hubo algún intento hace unos años de trabajar un poquito lo que sean las habilidades, ¿verdad? Superiores, por decirlo, pero quedamos en el intento, lastimosamente. Y hoy día sí, también estamos hablando dentro de la reglamentación de la ley de ver esos espacios específicos para los niños y niñas, ¿verdad?, con talentos. Eso sí, habría que ver un poco, pero habría que evaluar a ese jovencito que menciona la señora de la pregunta, ¿verdad? Y sugerir a la institución, sugerir a los maestros que vayan desafiando ese potencial. Si los chicos se aburren en el colegio es una experiencia muy negativa, muy negativa para ese muchacho. Bueno, vamos a la segunda pregunta que nos llega desde Mariano Roque Alonso. Nos dice Omar, ¿qué debo hacer si la escuela donde asiste mi hija, que está en silla de ruedas, no está equipada para personas con discapacidad? Prácticamente ningún colegio está equipado. Así que pienso en ese papá y dice, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Y lo habla en primera persona. Entonces, lo ideal sería que lo pensemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como comunidad educativa? ¿Qué podemos hacer como autoridades de la localidad? ¿Verdad? ¿Cómo apoyar a esa institución para que haga posible mínimamente ver que las condiciones de acceso para ese alumno, esa alumna en silla de ruedas, ¿verdad?, sean viables, para que le permitan llegar a acceder al aula, que las puertas tengan las dimensiones adecuadas para que pueda pasar con sus sillas. A veces la propia comunidad educativa se responsabiliza, los padres, el propio colegio, la comunidad hacen polladas, qué sé yo, para recaudar fondos y hacer, por ejemplo, una rampa. A veces sucede eso. Generalmente sí, en muchas ocasiones sucede. Y hoy día, ¿verdad?, cualquier institución que fuera a realizar, cualquier institución digo porque, bueno, si va a tener que construir, vamos a suponer que las construcciones hoy día tienen ya normas de accesibilidad que están oficializadas, ¿verdad?, que, bueno, tendríamos que pensar otra vez en los fiscalizadores oficiales cuando aprueban los planos, que esta infraestructura ya tenga las adecuaciones que hagan a la accesibilidad, ¿verdad? Eso ya está, ya existe esa norma y deberían ser utilizadas. Por suerte también ya muchos profesionales, arquitectos, ingenieros, ya están conociendo y ahora tendríamos que ponernos un poco en ese plan también de la fiscalización de sus obras, de sus diseños sobre todo, y el cumplimiento de la misma, ¿verdad? Bueno, una pregunta que no te voy a dejar pasar, Nilsa, es el tema de la docencia. ¿Cómo están los docentes, específicamente los que tienen que trabajar con niños especiales, los que tienen que trabajar en el tema de adecuaciones, los que tienen que trabajar en el tema de integración? ¿Cómo estamos en cuanto a lo que se enseña en formación docente y lo que se aplica después en la escuela? Necesitamos mucho más. Necesitamos mucho más, la mayoría de nosotros, los maestros, nos graduamos aquí, en este país, y bueno, tuvimos la posibilidad de seguir aprendiendo, incluso, digamos, en servicio. En servicio, el Ministerio de Educación ha invertido y sigue invirtiendo mucho en la formación continua del docente en servicio, ¿verdad? Porque la formación docente nos da las herramientas básicas, nos habilita como profesionales del área educativa, pero necesitamos seguir formándonos. Hace un tiempito, hace unos años atrás, se había implementado la campaña de apoyo pedagógico y creo que desde el 2011 se hacía esto por niveles y por modalidad. ¿Qué significa eso? Que los temas que se trataban en esas capacitaciones hacían específicamente, si era para inicial, si era para el área de educación inclusiva, con temas que hacían al área de educación inclusiva. El tema de los ajustes razonables. Hay un modelo, digamos, que está siendo ya implementado
y que ahora va a tomar mayor fuerza ya con la reglamentación de la ley, de cómo trabajar esos ajustes. Lo primero y principal, conocer, tener un poco el diagnóstico de la situación del niño, cómo aprende, qué necesita específicamente para aprender. Es clave, sí. La evaluación, para cualquier docente, el periodo inicial de clase, las primeras semanas de clase sirven para evaluar a ese grupo de alumnos en cualquier grado, en cualquier colegio. Uno conoce a sus alumnos, reconoce sus nombres, sus edades, cuándo cumplen años, si aprenden mirando, si lo visual es lo que prima en su aprendizaje, si es lo auditivo, si es lo que tiene que hacer, uno evalúa. El maestro evalúa aunque no haga una prueba específica para eso. Esto es fundamental en el caso de los muchachitos y muchachitas que requieren de un apoyo educativo específico. Evaluar cómo aprende Juanito, que tiene baja visión, qué materiales voy a utilizar, ¿verdad? ¿Cómo van a ser las letras? Porque tiene baja visión. Voy a aumentar el tamaño, voy a ponerle otro color, sobre qué base, dónde lo voy a sentar, un montón de circunstancias. Y sobre eso, con esos datos, entonces pienso el plan, conforme al currículum, ¿verdad? En un grado, tercer grado de escolar básica, pienso en ese, tengo mi programa, como decimos los maestros, y a partir de ahí voy ajustando. ¿Qué objetivos para Juanito con baja visión? Voy a aumentar el tamaño de las letras, le voy a dar colores. ¿Cómo hago? ¿Cómo le enseño tal o cual cosa? ¿Qué voy a requerir para eso? Digo, yo sigo pensando. Te voy a preguntar una cosa que tiene relación, porque se nos acaba el tiempo. Diga. ¿Cómo estamos en cuanto a presupuesto en el ministerio para que se puedan ejecutar todo este tipo de cosas? Eso es lo más lindo de la ley. Al existir una ley, nos abre una línea presupuestaria, ¿verdad? Entonces, tenemos esa posibilidad. Porque hoy yo veo que un poquitito que el dinero del ministerio lo que se gasta es en salario, o sea, rubro docente, pero ese docente entra en blanco al aula, o sea, no tiene ningún elemento de apoyo, ni hablemos luego de lo que es la tecnología, ¿verdad? Tal vez con una tiza en la mano es lo que él puede entrar a dar su clase. No, creo que hay algunas cuestiones que se están mejorando, ¿verdad? Hay un fuerte impulso, ¿verdad?, de las TIC, ¿verdad? Quizás no llegue en un primer momento a todos, o sea, irá implementando gradualmente, ¿verdad? Hay materiales, en este momento también contamos con los kits de útiles escolares. Nosotros desde Educación Inclusiva estamos tratando de que se incluyan en esos kits útiles escolares específicos para los niños que no van a poder utilizar ese cuaderno que usa la mayoría de los otros alumnos, o ese lápiz que por muy finito no lo pueden sostener porque tienen una dificultad motriz, ¿verdad? O ese muchachito con baja visión que no lo va a utilizar, o ese muchachito con discapacidad visual que de hecho no va a aprender el alfabeto castellano, no va a aprender a escribir en alfabeto castellano, va a utilizar el sistema braille. Entonces vamos a pensar en él, ¿verdad? Para proveerle, en vez del cuaderno, ofrecerle una regleta, de ofrecerle un punzón. Se abre una posibilidad de ingreso económico, ¿verdad? Yo muy optimista. Bueno, te quiero agradecer, Nilsa, el haber estado en el programa. El tiempo acá en televisión vuela, así que seguro tengo que despedirte. Te agradezco mucho el haber estado acá y espero que ustedes que nos hayan visto saquen algunas conclusiones interesantes y podamos seguir, como siempre, mejorando en la educación en Paraguay. Después nos vemos, después del corte, para la conclusión del programa. Bueno, bastante interesante la conversación con Nilsa Gadea, que nos contaba la situación en Paraguay de los chicos que necesitan una integración y que tienen necesidades educativas especiales. Interesante también el proyecto de ley que nos comentaba, que ya se está llevando a cabo, ya se aplicó, ya se va a reglamentar, que ojalá sea de muchísima ayuda. Me toca a mí la parte de ser un poco escéptico, ¿verdad? Así como con tantas cosas que se han reglamentado, tantas cosas que se han propuesto y que al final quedan en agua de borrajas, me da un poquito de miedo el que no se cumpla esta normativa y que finalmente los colegios, las instituciones privadas, las públicas subvencionadas,
no puedan acoger a un cada vez más creciente número de alumnos que tienen necesidades educativas especiales, ya sea en el orden que sea, y que hoy lamentablemente pasan muchísimas precariedades o inclusive quedan fuera del sistema educativo paraguayo, algo que es absolutamente grave, absolutamente desastroso para una nación como la nuestra. Ustedes recuerden que el valor de una nación se mide básicamente por los conocimientos de sus habitantes, y entonces el dejar a un número de alumnos fuera del sistema educativo es algo que no se debería permitir bajo ningún concepto. Como siempre, yo les quiero recordar nuestra página de Facebook, nuestro correo electrónico, donde ustedes pueden enviarnos temas, porque cada uno de los programas de Padres al Día lo hacemos teniendo en cuenta sus pedidos, los pedidos de la audiencia que nos pide temas, que nos solicita, y que de la manera imposible tratamos de cumplirlos y de llevarlos aquí a la televisión. Bueno, con esto yo me quiero despedir. Les deseo como siempre que tengan una excelente semana y nos vemos con otro tema importantísimo el próximo día aquí en Padres al Día. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día, con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de